Vamos a ver, teníamos una pregunta que me dejaron el viernes por la tarde. Emma, que no sé si está por aquí. ¿Está por aquí? Bueno, pero bueno, eso se lo pondré, entonces contestaré en el grupo, pero así un error. El ejercicio ese que os propuse para ver en el bloque sobre la mesa y luego el otro colgando, como un péndulo, que miraseis a ver si podíais encontrar la relación entre las masas de tal manera que llegasen a la misma posición vertical. Entonces por aquí tiene un error, se escribe las ecuaciones, que en principio creo que están bien, no hay aquí nada. Creo que estaban bien, ¿no? Así de memoria. Las ecuaciones del movimiento en ese problema. Pero tiene un error aquí, que le dice, ¿no? Lo intenta ejecutar. Dice, ecuación o lista de ecuaciones esperadas en vez de 1, en el primer argumento. El primer argumento son la lista de ecuaciones, ¿no? Entonces, si uno mira un poquitín aquí, dice, a ver cuál de ellas me pone un 1. La primera no hay nada raro, coma, la segunda, nada raro, igual, condiciones iniciales, θ 2, 0, 90, θ' 2, 0, 0, y aquí justo antes del Juene 20, un 1. Justo donde tengo aquí el ratón, ¿veis? Ahí tiene un error de escritura. Le está diciendo que no hay una ecuación, o sea que en el primer argumento quieres una ecuación o varias ecuaciones. Fijaos, igual, aquí igual. Es decir, que lo único que has hecho ha sido darle nombre a long dividido por 2, como long le ha puesto valor 2, 2 entre 2 es 1, entonces simplemente R2 de 0 es igual a 1, y al ejecutarlo le da ese valor, o sea, le da ese nombre a ese valor, de tal manera que aquí no hay una ecuación, sino simplemente el 1. Entonces te está advirtiendo de que no, bien sencillo. Lo primero que tiene que corregir es un error muy típico, ¿no? Que le puede pasar a uno. No hay que asustarse, simplemente te está diciendo que ahí no hay una ecuación. Entonces, lo primero, borrar la memoria. Podrías hacer un clear R2 de 0, no hay ningún problema. Pero bueno, yo lo que hago más rápido, así estoy seguro de hacéis en evaluación, paráis el kernel, que para toda la memoria, volvéis a ejecutarlo, naturalmente cambiando esto a un doble igual, para decirle que es una ecuación, y ya en principio no tendría ese error. Lo que ocurre es que naturalmente hay más cosas por aquí. Si intenta ejecutar esto con n de sol, que es numérico, pues va a tener otro problema, le va a surgir otro problema inmediatamente, que es el siguiente, M1 dividido por M2. Como eso no tiene valores numéricos, entonces le va a dar un error diciendo que la primera derivada no la puede calcular porque no hay valor numérico. ¿Entendéis? Eso no aparece todavía, creo. Exactamente, no aparece porque como tiene un error anterior, pues no lo ha evaluado todavía. Pero en cuanto corrijamos eso, nos va a aparecer el otro. Es decir, que hay que decirle cuánto vale M1 y M2, o bien definir una función que solo se ejecute cuando M1 y M2 tengan valores, simplemente. Más cosas que podrían surgir aquí. Aquí en el Juene event, esto le va a dar problemas inmediatamente. R2 es una función del tiempo, por lo tanto, si pone R2 sin el tiempo, va a ser otro error inmediatamente. Le va a dar, después de corregir los dos anteriores, le va a dar este tercero.
Es decir, que aquí, si quieres ponerle la condición R2 en qué tiempo se cumple que R2 sea long, 2, perfecto, pero tienes que poner el tiempo. Y lo mismo, naturalmente, tita 2 igual a 0. Eso ya tiene dos errores. Uno del mismo estilo, que te faltaría el tiempo, y el segundo más de concepto, porque tú lo que quieres saber es para qué tiempo se cumple esto. Simultáneamente los dos no se van a cumplir. Para una relación general entre las masas no se va a cumplir. Es decir, que o bien te decides por uno o bien te decides por el otro. Y luego al final miras a ver qué relación cumple adicionalmente esta segunda condición, una de las dos. No os preocupéis que os voy ahora a descubrir el archivo para que lo podáis comparar. ¿Bien? Es decir, que todos esos errores los habéis entendido, los que tiene. Luego tiene por aquí una cosa que eso, bueno, ya le preguntaré a ella, que no, lo del chat no me funciona. Bueno, no pasa nada. Vamos a lo prometido, bloque más péndulo masas. Ostras. Ahí lo tenéis. Mesas. Y tendríamos... ¿no? Queremos determinar cuál debe ser la relación entre las masas en el problema del bloque, para que ambos cuerpos lleguen simultáneamente. Bueno, como veis, define una función que lo que me va a dar, todavía no, o sea, no habéis visto el final, que es lo que, cuando yo pienso, digo, voy a definir una función que dependa de la relación entre las masas y que me dé como resultado cuál es el ángulo del cuerpo que está colgando cuando el bloque llega a la polea. Va a ser una función que me va a dar precisamente el ángulo con el que se encuentra al final la bolita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una función que depende de un solo parámetro, de un solo argumento, MRL. No M1 dividido por M2, sino que a M1 dividido por M2 o M2 dividido por M1 lo llamo parámetro relación entre las masas. Sí, podrían definir una función de dos argumentos, de M1 y M2, pero realmente en las ecuaciones lo que nos aparece es el cociente entre las dos, uno de los dos cocientes, dependiendo de cómo se entiende. Entonces, se podría hacer con dos argumentos, pero es más sencillo hacerlo una función de un solo argumento, que es realmente lo que hay ahí detrás. Muy bien, entonces, aquí pongo porque podría ser M1 dividido por M2 o M2 dividido por M1. Entonces, en estas ecuaciones es justo la 2 la que está a la derecha. M1 es la masa sobre la mesa. ¿No? ¿Tal? Entonces, esto otro, simplemente que funcione si la función es numérica, o sea, si le doy un argumento numérico, si no le doy otro argumento, si es un argumento que son letras o cualquier otra cosa, que no haga nada. Las ecuaciones, condiciones iniciales, de 90 grados, horizontal. Fijaos, R de t, que era lo que ella llamaba R2, y aquí lo llamo R, que me dé el tiempo cuando llega justo el bloque sobre la mesa a la polea, para la integración, y dame aquí, para que entendáis cuando lo abráis, es si esto, veis que no le doy el nombre a la función. Desde vuestro punto de vista, tal como os lo he enseñado, sería más sencillo quizás darle un nombre, punto y coma, y decirle ese nombre, el valor en t-end. Pero lo puedes hacer ya directamente diciendo, como eso va a ser una función aplicada sobre eso. Es lo único que significa eso. ¿De acuerdo? Lo divides por degree para que me lo dé en grados, porque si no saldría en radianes. Y aquí tenemos el plot de la función. Para relación entre las masas desde 0.2 hasta 2. Aquí tenéis en los ejes, para la relación entre las masas, habíamos dicho M2. Es decir, cuando la masa
La masa 2 es mayor que la de la derecha, es mayor que la que hay encima de la mesa. Tenemos todo esto. Cuando la masa, fijaos, entender físicamente eso, cuando la masa sobre la mesa es muy grande, o sea, realmente infinitamente grande, lo que tendríamos es el péndulo simple, ¿no? Es decir, que tardaría un tiempo infinito en llegar a la polea el bloque sobre la mesa, de tal manera que al otro le da tiempo más que suficiente para pasar por la vertical e irse a valores negativos. Claro, cuando se va haciendo esa relación, cuando la masa sobre la mesa se va haciendo cada vez más pequeña comparada con la otra, llegamos a un momento en el que justo aquí llegan a coincidir en la vertical. Fijaos que para uno, las masas iguales, problema que habíamos resuelto, tenemos aquí un ángulo que es positivo, es decir, que cuando llega la masa sobre la mesa a la polea, la otra todavía no ha llegado a la vertical, el ángulo es positivo. Estábamos midiendo los ángulos con respecto a la vertical en el sentido antihorario. Es decir, que el resultado que habíamos obtenido para ese caso particular se encuentra aquí. Es decir, que lo que nos estamos buscando es justo cuál es el valor de aquí, sobre el eje, dónde corta el eje. Es una función. Simplemente es decirle, encuéntrame la raíz de esa función. O sea, aquí, otra cosa, que uno dice, pero tendría que ser igual a 0. No sé si creo que os dije un día, si ponéis simplemente esto sin el igual a 0, por defecto está buscando las raíces donde corta los ceros de la función. ¿De acuerdo? O sea, que no hace daño, desde vuestro punto de vista, poner igual a 0 si lo veis más claro. El archivo está ya hecho y que busque soltando primero para el 1, la relación entre las masas, 0,70364. Ese es el... ¿Bien? ¿De acuerdo? Ya lo tenéis ahí para que lo podáis estudiar, si lo deseáis. ¿Alguna pregunta, no? Pues vamos a pasar a... bueno, habíamos dejado también una cosa un poco pendiente el día pasado. Era en el problema de oscilaciones. En el problema ¿no? Teníamos aquí unas oscilaciones. Este era este problema con 2 grados de libertad. Aquí teníamos como teníamos esas oscilaciones verticales y queríamos llegar a saber cómo era el periodo para pequeñas oscilaciones a partir de la situación de equilibrio de la que está aquí colgando, que correspondía a una trayectoria circular sobre la mesa. Vamos a ver si encuentro una representación gráfica, que es la que os quiero mostrar por aquí. A ver si la tenemos por aquí. A ver. Tensión en función de la posición, aceleración. Aquí. Parece que era eso. Esta. Que es donde justo lo habíamos dejado, y me vais a recordar, para no tener que buscar en el vídeo, si sois tan amables,
habíamos llegado, ¿no?, a eliminar el ángulo. Teníamos dos ecuaciones del movimiento, una para r y otra para θ, correspondiendo a la posición, a las coordenadas polares de la bolita sobre la mesa. Entonces eliminábamos θ gracias a la ecuación que representaba en las dos la conservación del momento angular, de tal manera que llegábamos a una ecuación que yo creo que fue la última expresión que dije, f de r, y buscamos las posiciones de equilibrio, estabilidad y periodo para pequeñas amplitudes. De oscilación. Una cosa que podéis, para proponeros sobre este problema que tengáis que hacer, creo que no lo tengo ahí, en esa gráfica. Haced una representación gráfica de la energía potencial del sistema. ¿De acuerdo? Para obligaros a pensar un poco más sobre este problema. Hacéis una representación de... ¿En función de qué? En función de... Podéis hacerlo en función del tiempo, primero, y en función de... O sea, que tenemos aquí E, la energía, y en función también de R. O sea, que podríamos hacer una... del tiempo, pero también de R. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Lo que vais a comprobar es cómo en la representación de la energía potencial, fijaos qué tipo de energía potencial es la energía potencial. Energía potencial gravitatoria del sistema. La fuerza que tenemos ahí conservativa, la gravedad. Vais a encontrar un mínimo en la energía potencial para el valor de la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio comprobáis que vamos a tener un mínimo en la energía potencial. ¿De acuerdo? En esa representación gráfica. De tal manera que si la energía del sistema, naturalmente la energía total, la energía potencial más energía cinética, la energía cinética es la de la mesita, la bolita, más la que está colgando, la energía total, ¿se conserva o no se conserva? ¿Repito la pregunta? Sí, total del sistema, efectivamente. Es decir, que si ponéis en esta representación el valor, ¿no?, va a ser una línea recta porque es una constante, veréis que entonces, digamos, si tenemos por aquí el mínimo, correspondiendo a la posición de equilibrio, R de equilibrio, ¿entre qué valores? Sí. Perdón, ¿depende de? Bueno, uno puede hacer varias representaciones posibles. Naturalmente, tú puedes decir la energía potencial, dependiendo del tiempo. Después de 2 segundos, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria del sistema? Después de 3 segundos, 4 segundos, podrías hacer un... Por eso he dicho una representación gráfica de la energía potencial. Dije, podéis hacerla del tiempo. Naturalmente, eso se va a repetir también. Pero la representación que yo quiero que hagáis, sobre todo, es la representación de la energía potencial en función de la posición, de la distancia al centro del agujero de la bolita. ¿De acuerdo? De tal manera que podamos observar cómo hay un mínimo en la energía potencial y cómo esta función es asimétrica respecto al mínimo. Es decir, que va a oscilar, pero la amplitud de oscilación hacia un lado y hacia otro es diferente.
Eso para oscilaciones no pequeñas, para cualquier oscilación que sea de una amplitud que nos alejemos. Naturalmente, cuando estamos muy cerca, nosotros aproximadamente, ¿cómo podría aproximar una función, ¿no? Un pozo de potencial, con una parábola. ¿De acuerdo? Claro, una parábola va a ser simétrica a la izquierda y a la derecha. Pero si nosotros nos alejamos, es decir, que lo que estaríamos haciendo sería aproximar con una parábola, esa sería la aproximación correspondiente a pequeñas amplitudes de oscilación de este sistema, desde el punto de vista de la energía potencial. Esto que estoy diciendo lo veremos cuando hable de las energías, pero ya dije, vamos a comentarles un poco acerca de lo que vamos a ver, cómo, si nosotros nos fijamos en la energía potencial, también podremos analizar cómo son las posiciones de equilibrio de un sistema y cómo van a ser las oscilaciones y cómo va a ser la amplitud de oscilación, todos esos detalles. O sea que para eso, y así os obligo un poco también a trabajar un poco con la máquina y pensar un poco con la física. La máquina lo que me ayuda es precisamente a resolver el problema y hacer las gráficas que yo quiera, que a mano no podría. Bien, ¿de acuerdo? Pero estábamos... Estábamos diciendo... ¿Cómo era FDR? ¿Me lo recordáis? Era un medio... Sí, perdón, un segundo. FDR era un medio de C dividido por R a la 3, ¿no? R al menos G, sí. Y C lo llevamos a partir iniciales. Si no me equivoco, C lo utilizaba como era R al cuadrado tita punto, ¿no? Si no me equivoco. Naturalmente tendríamos esto. 0, digamos, para las condiciones iniciales. Es decir, que aquí tendríamos... ¿Cuál es el valor? Bien, habéis intentado hacer cómo es la derivada, es decir, hacer el desarrollo en serie de Fourier, en serie de Taylor. Tendríamos F en R de equilibrio más R de equilibrio por R menos R de equilibrio más términos de orden superior. Como esto va a ser 0, lo que tendremos será esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo la gráfica. F de R, o sea, R punto a punto, en función de R. ¿A qué corresponderá la derivada evaluada en este punto, en el punto de equilibrio? A la pendiente de la recta tangente en ese punto. Negativa, una posición de equilibrio estable. En módulo, que es lo que me estaba expresando, la frecuencia angular o frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Es decir, que esta primera derivada, primero tenéis que comprobar que es negativa, ahí a la vista se está viendo, por eso cogí la representación gráfica. Tiene que ser negativo el valor para que sea estable. Si es positivo, no hay oscilaciones. Y en módulo nos va a dar la frecuencia angular de oscilación para pequeñas amplitudes de oscilación en torno a ese punto. Y ya está. Y comprobar, si uno quiere, que es lo bonito de decir, ¿y será eso cierto? Tenía 125, creo. 125. Pues simplemente tenéis que ir aquí a la solución. Y decir, bueno, evaluar cómo es esa posición de equilibrio y soltarlo desde una posición cercana. Evaluar entonces, saber cómo es el tiempo hasta que se repite, vuelve a la misma posición, cuando R vuelve a ser el mismo, y comparar
el resultado teórico que hemos obtenido del desarrollo en serie de Taylor con lo que nos dice la máquina, y veréis cómo según lo vais haciendo la amplitud más pequeña, los valores se van acercando uno a otro. ¿Alguna pregunta más sobre este problema? Pues pasemos entonces al siguiente tema. Vamos a hablar de dinámica en sistemas de referencia no inerciales. Sistemas de referencia. Veremos que también coloquialmente se les llama en sistemas de referencia acelerados, aunque eso no es, digamos, coloquialmente. Cuando uno dice en sistemas de referencia acelerados, está suponiendo implícitamente que están acelerados con respecto a otro observador. Ese observador, o sea, esto de acelerado se refiere a un observador inercial. Pero bueno, lo dejo ahí caer porque ciertamente en los libros veréis a veces, como dicen, un sistema de referencia acelerado. Tema. Tema o capítulo 9. Bueno, es decir, que lo que vamos a tratar hoy lo tenéis aquí. Muy bien. ¿De qué se trata en el problema? Nosotros, de lo siguiente. Nosotros sabemos, estamos en mecánica clásica, que las leyes de Newton se cumplen, es decir, que la suma de fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo, ¿no? Cuerpo puntual, va a ser el cambio en el momento lineal de ese cuerpo en el tiempo, o bien la masa de ese cuerpo por la aceleración que experimenta. Pero eso solo es cierto en un tipo de sistemas de referencia. Eso no es cierto, como os he comentado, siempre. Depende del observador. La pregunta es, ¿y qué hacemos si nosotros nos encontramos en un sistema de referencia en el cual no se cumplan las leyes de Newton? Es decir, que uno suma vectorialmente las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, observa cómo mide la aceleración y ve que no tenemos esa relación de proporcionalidad a través de la masa. Hay dos opciones en ese caso. Resolver el problema del movimiento de ese cuerpo, la dinámica de ese cuerpo, buscando otro observador que sea inercial donde se cumple. Y luego pasar a hacer un paso, movimiento relativo, desde lo que estamos observando en ese sistema de referencia, que sí es inercial, al que nosotros inicialmente queríamos. Eso no hay ningún problema. De hecho, eso es lo que subyace aquí en este capítulo, en el capítulo 9, que es lo que vamos a hacer. Realmente lo que quiere uno es tener una regla o tener un mecanismo ya por detrás que haga sistemáticamente eso que acabo de decir y ver el resultado, de tal manera que nosotros obtengamos unas leyes de Newton equivalentes en sistemas de referencia no inerciales. Claro, alguna corrección tendremos que hacer. Es decir, que tendremos que hacerle una corrección a eso de las sumas de fuerzas reales, algo le tendremos que añadir para que realmente eso sea proporcional a la aceleración en ese sistema de referencia que hemos elegido. Vamos a ver qué términos son esos. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de problemas nos vamos a encontrar? Dos. Los vamos a encontrar en general por hacerlos o hacer una clasificación en dos tipos. Tengo que hablar, fijaos, para poder llegar a eso que os he dicho, tengo que partir naturalmente de un sistema de referencia que sea inercial. Es decir, que ahora voy a dibujar dos sistemas de referencia.
Uno será inercial y el otro, pues, dependiendo de cómo se mueva con respecto al primero, si está acelerado, será no inercial. Lo vamos a ver y comprobar. Es decir, que tendríamos, por ejemplo, un observador. Este. Tiene sus coordenadas. Por eso voy a pincharle y le voy a dibujar unos ejes en el cuerpo. Unos ejes cartesianos. Siempre es más fácil trabajar, hacerse a la idea con coordenadas cartesianas, pero podría ser cualquier otro tipo de coordenadas. Es decir, que tendríamos aquí, para este, pues las coordenadas x y z, y tendríamos aquí el origen O. Pero luego tendríamos aquí otro, porque podríamos llamarle, si queréis, x', y z', o bueno, también la notación quizás la cambie a lo largo. Vamos a poner ahora, con que veáis que son yo', aquí, que esto era un brazo, no era el O', ¿de acuerdo? O sea que tenemos, por un lado, el observador OX y Z, y por aquí tengo el observador O', X', y Z. Tenemos estos dos. Es decir, que uno de vosotros es el X', O', X', y Z', y yo soy, por ejemplo, el OX y Z. ¿De acuerdo? Y ahora, esa persona que he escogido entre vosotros se va a empezar a mover aquí por el aula. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de movimiento voy a observar yo? O sea, es también un cuerpo. No solo, ahí es donde viene lo interesante, no solo voy a observar el origen, cómo se está moviendo el origen, el O' respecto a mí, sino además voy a observar, como tiene clavadas las flechas, voy a observar si esas flechas cambian su orientación respecto a mí a lo largo del tiempo. ¿Entendéis? Un movimiento sencillo sería, está moviéndose el origen O' respecto a mí, ¿no? Pero la orientación de X', Y', Z' respecto a mí no cambia. Es decir, que se estaría moviendo a lo mejor haciendo una cosa como esta, ¿no? Pero eso sí, estaría siempre, si lo logro dibujar más o menos lo mismo. ¿Veis cómo los he dibujado? Con la misma, he intentado dibujarlos con la misma orientación. Se ha movido, ni siquiera es una trayectoria rectilínea, es una trayectoria curvilínea, pero no cambia la orientación. ¿De acuerdo? Este sería un movimiento que es un movimiento de traslación de O', X', y Z' respecto a este otro observador. Sí. Has cogido un punto que es que más o menos tiene la misma inclinación, pero que lo quieras. No, lo he dibujado adrede para que tenga exactamente la misma posición los ejes. O sea, he intentado dibujar, como ves, bueno, aquí el X' me ha salido un poco torcido. Si hubiese pasado un punto más, porque parece que está más o menos en la misma línea. Bueno, porque esto lo he dibujado una curva demasiado plana. Claro, si estuviese más curvo sería también igual. Podría haber seguido ese camino. ¿De acuerdo? Es decir, que entre medias he dibujado eso, pero podría ser todo lo curvo que quieras en la trayectoria. ¿Vale? O sea, lo he dibujado en dos instantes de tiempo, no infinitesimalmente cerca, sino dos fotos. Cómo veo yo a la persona. Eso sí, estoy diciendo entre medias, en el movimiento se cumple eso. Que él se mueve, la persona se mueve, pero no cambia la orientación de los ejes.
Y esto, acabo de decir que es, esto sería podía poner aquí un S', S, sistema de referencia, si queréis. Ya veréis que luego en el Taylor va a utilizar S0 y S, quizás lo cambio luego, sobre todo cuando hable de las... Ahora al principio no pasa nada. Es tener claro la notación, que es lo que está representando. ¿De acuerdo? Pero claro, podríamos tener otro tipo de movimiento. Ahora mismo estoy intentando dar idea de qué tipo de problemas nos podemos encontrar por el camino. Podríamos tener lo siguiente. Lo dibujé en negro. Tendríamos aquí a S. Y Z, y podríamos tener y A'. Pero esta vez lo que va a hacer este segundo va a ser lo siguiente. Se va a quedar el centro, la persona, uno de vosotros, se queda quieto en el sitio, respecto a mí, ¿de acuerdo? Y lo único que va a hacer es girar. Es decir, que en un instante posterior va a estar en esta misma posición. Voy a dibujarlo con otro color los ejes, en verde. Eso sería mejor. Entonces lo que va a pasar es que están girando los ejes. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que estamos observando, lo que observaría yo, sería una rotación de ese segundo observador. Por comodidad, uno puede decir, ya que la posición, el origen no cambia, hombre, podríamos hacer coincidir los dos orígenes sin ningún problema, tal y como hace en el libro de texto. Lo que pasa es que ahora, al hacer el dibujo, si los hago coincidir, yo diría que embarullo mucho el dibujo y el problema es el mismo. ¿Se entiende? Es decir, segundo caso tendríamos el observador S', S' gira, rota respecto al observador S, sin trasladarse en el espacio. ¿De acuerdo? Podríamos, en este caso, hacer coincidir sin problema los dos orígenes. Y S'. No hay ningún problema en eso. Donde pones tú el origen, es como, pensad, uno está pensando es que está en la posición de la persona, el observador, pero yo puedo estar aquí y decir, no, el origen está ahí, siendo yo el observador. ¿De acuerdo? A partir de qué punto del espacio mido yo no tiene por qué ser mi mismo centro de masas, por así decirlo. ¿Lo entendéis? Hacer coincidir los dos, eso no tiene ningún problema. Es decir, que tendríamos aquí el caso de una rotación pura. Claro, en una rotación también podría ser de diferentes tipos. Que la persona entre vosotros que está girando respecto a mí, claro, ella respecto a sí misma no gira. En ese caso lo que me vería sería cómo giro yo
¿Lo veis? El punto de vista. ¿Lo entendéis? ¿No? Vale. Entonces, es lo del punto de vista, pero yo estoy diciendo, soy yo el que manda, el que está diciendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces veo cómo esa... Claro, el giro es en el tiempo. Entonces ahí uno podría decir, hombre, en general, a veces pues a lo mejor decidiría girar en un sentido con respecto a un eje, pero luego, después de un cierto tiempo, pues giraría respecto a otro eje, es decir, cambiaría la orientación del eje, ¿no? Empezaría a girar más rápido o más lento, cambiaría el sentido de giro, es decir, que en general uno diría, esa rotación no tiene por qué ser siempre, a lo largo del tiempo, constante. Es decir, que el vector velocidad angular, que me está diciendo cómo gira, puede cambiar en el tiempo. Lo que vamos a hacer naturalmente es suponer el caso más sencillo, que esa rotación, que es lo que se estudia, es una rotación en la cual la velocidad angular, el eje de rotación y el ritmo al cual está girando no cambia, es constante en el tiempo. ¿De acuerdo? Pero podría ser general. Entonces tendríamos ahí un cambio en el tiempo que, si uno entiende las ecuaciones que vamos a hacer, las matemáticas, la expresión matemática de las leyes físicas que tenemos ahí, no habría ningún problema. Se complican, evidentemente, pero no habría mayor problema. ¿Vale? Entonces, estudiaremos una rotación constante, uniforme en el tiempo. Eso es a partir del punto, si no me recuerdo mal, el punto 9.3 del Taylor. El punto 9.3 lo que nos da es precisamente cuál es la relación, cómo podemos expresar los cambios en el tiempo de un vector en función de la velocidad angular. Si ese vector es el vector de posición, ¿qué relación había entre ellos? Lo tendré que poner, pero ahora intento decir, a ver si recuerdan. En el punto 9.3, antes de decir lo de sistemas de referencia giratorios, 9.1 y 9.2 es el caso sencillo, el que vosotros tenéis en la cabeza, probablemente. El que os han enseñado, y ahora vamos a ver que lo que os han enseñado quizás solo vale para los casos más fáciles y más sencillos. Los casos más interesantes son las rotaciones. Entonces, bien, adelantándome un poco, diciendo cuál es la base entonces de todo lo que vamos a hacer en este punto, cuando hablemos de sistemas de referencia giratorios respecto a uno inercial. Pues lo que tenemos que ver es cómo cambia en el tiempo un vector cuando está girando, dando como información la velocidad angular. Si el vector, los cambios del vector, uno piensa son el vector de posición para recordaros, movimiento circular, como un cuerpo está trazando una trayectoria circular de radio r, ¿no? Podríamos expresar su vector velocidad en función de la velocidad angular. ¿Cómo era esa relación? Que era fundamental. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Exacto. Esta es lo que viene en el punto 9.3 como base fundamental para poder estudiar y entender lo que ocurre en sistemas de referencia giratorios. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, ahí lo que vas a tener son vectores unitarios en cada uno de los ejes, en cada dirección del espacio. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, el vector unitario J' respecto a este observador? Está girando. Es un giro. No se agranda, su dimensión sigue siendo 1, su módulo sigue. Lo único que está haciendo es girar. Por lo tanto, tendremos que ver cómo son los cambios que observa esta persona, este sistema de referencia, de lo que hace esos vectores unitarios. Ahí es la base, lo fundamental, en lo que se va para poder llegar a las expresiones correspondientes en sistemas de referencia no inerciales giratorios. ¿Pero cuando dices que gira alrededor del observador? ¿O Está aquí, está rotando y tendrás cómo gira alrededor de una dirección del espacio. ¿Qué otro color utilizo? Espera, a ver, uno azul aquí.
todos los vectores están girando a lo mejor respecto a este. ¿Tienes este? Por supuesto, trazan conos. Si tú coges este vector J', ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la punta del vector? Una trayectoria circular. Digamos, lo que es el vector en sí traza la pared lateral de un cono. Y cualquiera de ellos, si tú coges el otro y coges el otro, el tercero, lo que está trazando son precisamente conos en el espacio. Esto, naturalmente, visto desde qué punto de vista. Por supuesto, este. Porque si tú eres S', tú no ves que trace ningún cono. Tus vectores unitarios están fijos a ti, para ti están siempre fijos, no cambian en el tiempo. Ahí es la cuestión. ¿Se entiende? Un sistema inercial sería S'. Bueno, todavía no he dicho cuál de los dos. Ahora la cuestión es decir, yo hago experimentos y determino cuál de ellos es inercial. Escogeré, por ejemplo, S, pero podría decir que es S', no hay ningún problema. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora es decir, información en el problema que me tienen que dar, ¿cuál de ellos es inercial? Necesito conocer un sistema de referencia en el cual las leyes de Newton sean válidas, es decir, que la suma de las fuerzas reales sea igual a la masa por la aceleración. Necesito esa información, que me la den. Una vez que me dan esa información, ya puedo saber qué es lo que ocurre en cualquier otro sistema de referencia. Si tiene aceleración respecto a S o no tiene aceleración. Si no tiene aceleración, veremos que también es inercial. Pero si tiene aceleración, por ejemplo, en esta rotación, o por ejemplo cuando ponía una trayectoria curvilínea, en el otro caso, veremos que entonces no se cumplen las leyes de Newton. Ahí está la cosa. ¿Entendido? Todavía no he dicho cuál de los dos es inercial. O sea, tu pregunta, todavía no lo he dicho. Bien, en el 2. Claro, uno podría decir, realmente lo que puede hacer una persona respecto a mí es trasladarse siguiendo trayectorias curvilíneas, su origen, y además girar. Es decir, que el movimiento general de un sistema de referencia respecto a otro es como decir, el movimiento de una persona respecto a otra puede ser una combinación, es una combinación de una traslación y una rotación, y además una rotación que puede ser no uniforme. Ese sería el caso general. Pero solo nos vamos a necesitar para los problemas estos dos casos, traslación y rotación uniforme. Podría ser una traslación con una rotación uniforme, eso está chupado, es ver que ya veréis cómo a la hora de desarrollarlo uno podría decir, pues podríamos tener las dos cosas simultáneamente. Sí, no te preocupes. ¿Entendido ahora el problema? Como muy bien ha dicho vuestro compañero, ahora tendré que decir información que me dan. Información, ¿y por qué no me ha sonado el...? Algo he puesto mal. Ahora hacemos... Un segundo, perdonad, estaba viendo 11:59, digo, pero si me he puesto la alarma, no pasa nada. Información. Uy. S es inercia. Y vamos a ver, entonces, ¿qué ocurre en S'? Si S es inercial, esto implica en este sistema. No se os olvide, la aceleración es respecto a ese sistema de referencia. Bueno, y ahora hacemos la pausa. Hay 5, continuamos y vemos justo aquí, en el primer caso, en el de traslación, lo primero, lo más sencillo, y luego pasamos al otro. ¿De acuerdo?
Estábamos con esto. Decíamos que entonces S, hacemos experimentos y es inercial, es decir, que se va a cumplir lo que tenemos aquí. Bueno, ¿y qué ocurre entonces en S'? Tendremos, lo he dibujado aquí un poco, ay madre, un poco mal. Vamos a girar un poco más. Esto. Este vector podemos llamar O' u O'. Bueno, el convenio depende, a veces escribo prima, simplemente tener claro, aquí voy a escribir el origen de aquí, el final ahí, ¿de acuerdo? Y naturalmente lo que tendremos será un cuerpo en algún sitio por aquí que se esté moviendo. Entonces, el vector de posición qué asco. Este será R. Vamos a llamarle la partícula P. Entonces teníamos este es R o P, el vector de posición de P respecto a O. Y tendremos naturalmente el vector R de P respecto a O', a O, X y Z, o si queréis respecto a S, y este respecto a S'. ¿De acuerdo? Claro, uno ve esto y dice, no hay ningún problema. Ahí tenemos los tres vectores. Es decir, que tendremos que R o P será la suma de R o más R o'. Ningún problema. ¿De acuerdo? Pero fijaos que nosotros, o sea, las posiciones, ningún problema. Lo que nosotros queremos es naturalmente llegar a la aceleración. Es decir, que tendremos que derivar dos veces. Y aquí tendremos que ver qué pasa con la velocidad y qué pasa con la aceleración. ¿Qué pasa con la velocidad OP, O'P, y la aceleración OP, la aceleración O'P? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a llamarle, derivamos. Primero la velocidad. Derivamos. Todo esto. Tendríamos la velocidad de OP. Fijaos, voy a hacerlo sin decir nada. Y es lo que uno está acostumbrado a hacer, como viene en el apartado 9.1 del Taylor. Tendríamos, pues, cómo está cambiando, cómo es los cambios de este vector de posición respecto al tiempo. ¿Qué notación utiliza el Taylor para
esta velocidad, v mayúscula. V mayúscula sería, en la notación que utilizo yo aquí, o prima. ¿De acuerdo? Bueno, más la velocidad de A'. Muy bien, aquí tendríamos la primera derivada, la relación entre las velocidades, la composición de ellas. La siguiente, derivar otra vez, y tendríamos la aceleración P. ¿Cómo sería la derivada con qué aceleración se está moviendo este punto respecto a este observador? Vamos a utilizar la notación del Taylor, A mayúscula. A mayúscula sería la aceleración de respecto a A'. Más la aceleración de A'. Uno dice, bueno, eso siempre va a ser así. Lo que he hecho aquí. Esto no siempre será así. Únicamente es cierto lo que estoy haciendo en el caso de que exista traslación entre los dos sistemas de referencia, es decir, que no haya giros. ¿De acuerdo? Lo veré, lo demostraré, estoy dudando, lo demuestro ahora. Como voy a tener lo que hacer para los giros, os daréis cuenta más adelante que esta afirmación que estoy haciendo aquí, esto no siempre será así. Lo veremos justo cuando tengamos que ver cuando hay giros. Esta relación es la que habitualmente lo que os han enseñado, composición, pues nada, chupado, la aceleración respecto a S', pues, respecto a S será la aceleración respecto a S', más la aceleración con la que se mueve S' respecto a S. ¿Lo entendéis? Sencillo, ¿no? Es una frase, composición. Claro, ahí uno tendría que ver ya, aquí estamos suponiendo que este punto naturalmente se está moviendo y tiene aceleración. Pero si uno se piensa en un momento, oye, ¿y si estamos en el caso de que este punto esté siempre fijo respecto a este? Únicamente tengamos giros. Esta aceleración sería cero. ¿Os dais cuenta? Y uno diría, entonces, la aceleración que ve uno y que ve el otro son la misma. Un contraejemplo, para ver que eso es más falso que nada. Un tío vivo, dos personas, los dos padres, uno fuera y otro se sube con el niño en el tío vivo. ¿De acuerdo? Y aquí está el niño, que es P. Claro, el tío vivo está girando respecto a esta, o sea, que este sistema de referencia, por ejemplo, está girando de esta manera con respecto a esto. ¿Cómo es la trayectoria de P respecto a S, al padre S? Una trayectoria circular. ¿Cómo es la aceleración que ve S? Una aceleración centrípeta, ¿no? Movimiento circular uniforme, la aceleración hacia el centro de la trayectoria circular. Genial. ¿Cómo es la aceleración que ve este punto y este? No cambian. Siempre está este punto, el centro del tío vivo, con respecto al observador ese, está en la misma posición. Lo único que está haciendo es girar. ¿Vale? O sea que ya he visto que desde este punto de vista la aceleración va a ser de esta manera. ¿Y cuál es la aceleración que ve esta otra persona que está montada con el niño en el tío vivo? Está viendo que el niño no se mueve. Está siempre en la misma posición. Tú estás en el tío vivo mirando a ver que no se te caiga el niño y se te estropee.
Entonces, está en la misma posición. Siempre su velocidad es cero respecto a esta persona, su aceleración es cero. Por lo tanto, la aceleración respecto a esta persona es cero. Respecto a S es este vector, respecto a S', un vector nulo. Ahí, con este ejemplo, ya habéis visto que esa relación que ponía yo ahí, DOP, no sería cierta. Porque estoy diciendo, este es este vector, este es nulo, y este vector es nulo. Por lo tanto, uno diría, eso no es cierto. Es decir, que esa composición solo es válida cuando tengamos traslaciones. No es una demostración todavía. He hecho un contraejemplo para que os deis cuenta de que eso que he dicho de que no siempre es así, es cierto. Como será en el caso general, eso es lo que todavía vamos a esperar un poquito. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a suponer que estamos en esos casos en los cuales sí sea cierto. Lo normal, a lo que os han enseñado hasta ahora, hasta segundo. Al revés, OP. O'. S. S'. Y ahora viene el momento de decir, a mí me han dicho que S es inercial. Es decir, que la suma de las fuerzas reales real es igual a la masa. Esto se cumple porque me han dicho, porque sé que S es inercial. Me lo dice el enunciado. He hecho experimentos y sé que sí. Entonces se cumple eso, ¿no? Vale, muy bien. Lo único que voy a hacer es sustituir esta expresión aquí. Fuerza neta, la suma de las fuerzas reales. Fijaos que eso no cambia, son vectores. No cambian los vectores de un sistema de referencia a otro. Están actuando siempre, es una dirección en el espacio, un sentido en el espacio. Lo que sí cambia respecto a los observadores son las componentes. Ahí es donde la importancia, es decir, tú tienes un vector en el espacio, una fuerza, está actuando en una dirección y en un sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que cambia en un sistema de referencia o en otro? Las componentes, pero el vector en sí no cambia. Muy bien, entonces tendríamos la masa o P. Es decir, que tendríamos fuerza neta real Esta es la aceleración que ve el sistema de referencia S'. Claro, ahora uno dice, la suma de las fuerzas reales que están actuando sobre ese cuerpo es proporcional a la aceleración que ve S', el observador S'. Respuesta, no, salvo que A sea cero. Es decir, que S' se mueva, no que no se mueva, sino que se mueva sin aceleración. ¿De acuerdo? En ese caso, A sería cero, se moverían, uno de vosotros se está moviendo, con una velocidad que es constante, siempre. En ese caso, la aceleración con la que se mueve respecto a mí es cero. No habría ningún problema. Entonces sí, tendríamos dos sistemas de referencia que serían ambos inerciales. ¿Por qué? Porque A es cero. Por lo tanto, la suma de las fuerzas reales sería proporcional a la aceleración que ve uno y la aceleración que ve el otro, porque son la misma aceleración. Pero si A es distinto de cero, evidentemente esto no es igual a esto, porque esto es distinto de cero. Claro, ¿qué es lo que dice uno? Bueno, pues vamos a modificar esa segunda ley de Newton. Voy a pasar ese término de la derecha, que tengo el primer término de la derecha, paso restando hacia la izquierda.
más, pero a mí me gusta que sea una regla clara, suma de fuerzas, suma vectorial de fuerzas igual a la masa por la aceleración, suma. Y ahora sí, decimos, en el sistema de referencia acelerado respecto a S, la segunda ley de Newton va a ser la siguiente. La suma de las fuerzas reales más el término que tenemos que introducir para que sea proporcional a la aceleración que ve es suma de fuerzas reales más la fuerza, tiene unidades, dimensiones de fuerza, evidentemente, más la fuerza, una fuerza que no existe. ¿Por qué no existe? Porque nadie la está ejerciendo. También se la llama o también veréis en los libros fuerza inercial. De inercia. ¿Perdón? Pseudo fuerza. Fuerza ficticia. O sea, que veréis cómo se la denota en los libros, pues el carácter que tiene no es una fuerza real. No hay nadie. Una fuerza real, ¿cómo distinguimos si una fuerza es real o no? Si tú puedes claramente ver quién es el causante de esa fuerza. Por ejemplo, aquí, la atracción gravitatoria. Pues yo entiendo, naturalmente, que la fuerza sobre, ¿no?, el peso es debido a la acción que ejerce, ¿quién? La tierra que tengo por aquí debajo de mí, sobre mí. Le pego un empujón a alguien, ¿qué fuerza está? Claro, soy yo el causante. O sea, que cuando uno ve la causa, ¿quién lo está ejerciendo? La cuerda, en los problemas de las cuerdas, el alambre, fuerzas de contacto. Tendremos siempre algún causante de esa fuerza. En este caso, este término, que tiene dimensiones de fuerza, no lo está originando nadie. Claro, desde el punto de vista del SP, el cuerpo P, él tiene una sensación de que existe esa fuerza. Ahora pensad que es una persona. Sois vosotros P en un coche, ¿de acuerdo? Tengo una persona en la carretera fuera, tengo una persona, el acompañante, dentro de un coche y la persona objeto P en ese mismo coche. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos, el conductor o el otro, el que queráis, me da igual, cualquiera de ellos, ¿no? Muy bien, y el coche está parado respecto a la persona de fuera, está el semáforo en rojo. Y ahora se pone en verde, entonces pisa el acelerador y acelera el coche respecto, o sea, S' respecto a S. Y naturalmente las personas que están dentro de S'. El observador S' ve al otro que no se mueve. No tiene aceleración. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que ve la persona, la sensación que tiene? Está notando las fuerzas reales, pero además nota una cosa curiosa. Nota que el respaldo, o mejor dicho, nota como si alguien le estuviese empujando contra el respaldo. ¿No? Sobre todo si le pisas bien a fondo al acelerador. O por ejemplo en el autobús. Tú notas decir, alguien me está empujando hacia atrás, si está poniéndose en marcha el autobús, de tal manera que te puedes caer al suelo. La sensación es que algo te está empujando hacia atrás. Pregunta que uno se hace en el coche, que algo me está empujando contra el respaldo. Eso te lo está diciendo el cerebro, es una sensación. Tú como cuerpo que tienes cerebro dices, ¿qué sensación tengo? Alguien me está empujando contra el respaldo. ¿Quién es ese alguien?
o ese algo. No hay nada. La sensación que tienes tú es que el respaldo, eso sí, te está empujando hacia adelante. Claro, entonces tú dices, si el respaldo me está empujando hacia adelante, está ejerciendo una fuerza, y yo no me muevo en ese sistema de referencia, entonces alguna otra fuerza tendrá que compensar para que la suma de las dos sea cero, porque yo no me estoy acelerando dentro del coche, ¿no? ¿Lo entendéis? Sería la ficticia, ¿no? Lo que dices tú. Claro, no, es el cerebro te está diciendo, yo noto el respaldo que me está empujando, pero yo estoy quieto en el asiento. En el sistema de referencia S'. ¿Cómo es posible que yo note que algo me empuje por la espalda, algo real, el respaldo del asiento? Pero si yo estoy quieto, algo tengo que me está empujando compensando esa fuerza real que ejerce el respaldo sobre mí. Y esa es la sensación, lo que te está diciendo el cerebro, es decir, pues algo te está empujando contra el respaldo, de tal manera que el respaldo te lo devuelve y la suma de las dos es cero, porque tú no te estás moviendo en ese sistema de referencia. Esa sensación de que algo te está empujando contra el respaldo es la fuerza ficticia. No hay nadie que la ejerza. No. La única fuerza real es la del respaldo que te está empujando hacia adelante en el sentido del movimiento del coche. En el sentido del movimiento del coche respecto al inercial. Claro, porque tú cierras los ojos en el coche. Tú no sabes, tú notas, pero tú no sabes si el coche en principio se está acelerando en un sentido o en el otro. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? O sea, que es algo ficticio que sí uno cree que está ocurriendo, pero que no hay nadie. Problema en los problemas de física. Pues ya os podéis imaginar, si tengo en un sistema de referencia que sí es inercial y uno alocadamente empieza a poner fuerzas ficticias, entonces aplica suma de fuerzas reales más suma de fuerzas ficticias igual a la masa por la aceleración. A partir de ese momento está todo mal. Es decir, el caso típico, en un movimiento circular, que uno dice, diagrama del cuerpo libre, suma de las fuerzas reales, las dibujas, y dices, un movimiento circular, tengo aquí la fuerza centrífuga, la tengo que poner a toda costa. Si el sistema de referencia es inercial, entonces ya a partir de ese momento está todo mal. ¿De acuerdo? O sea, pero estoy diciéndolo así, está todo mal, requete mal, porque es no entender en qué sistema de referencia, que es la base de las leyes de Newton, en qué sistema de referencia te encuentres. Estás mezclando ahí los conceptos, intentando de memoria poner algo coherente y te sale el tiro por la culata. Bien. Problema o ejemplo. Bueno, y esto nos permite introducir el concepto de gravedad. Muy bien. Problema muy sencillo y que todos vivimos cotidianamente. Me meto en un ascensor con las bolsas de la compra. ¿De acuerdo? Estoy en el piso bajo y quiero ir. Tú sujetas las bolsas, tú eres el observador S'. ¿No? Las bolsas están quietas, no tienen aceleración, suma de fuerzas reales, gravedad de la Tierra, peso, y tú lo compensas con la fuerza que haces con los brazos. Suma de fuerzas reales igual a 0. ¿De acuerdo? Y ahora viene y le damos clonk para que suba. ¿Qué es la sensación que tenemos nosotros inicial? No digo después de 1 o 2 segundos, a más tardar, y esa sensación desaparece. Y volvemos a tener la misma sensación del peso que teníamos inicialmente cuando el ascensor está parado. Cuando se está acelerando hacia arriba el ascensor,
respecto al inercial, considerado la Tierra como inercial, ¿qué sensación tenemos? Que nosotros tenemos que hacer una fuerza mayor. Realmente es una fuerza mayor la que estamos haciendo. Lo puedes medir con los brazos. Si vas muy ajustado, has cargado demasiado, tienes que soltar las bolsas. Es decir, en ese momento nosotros pensamos que la gravedad ha aumentado. Que la gravedad, o sea, que está pesando más. ¿Desde cuándo está pesando más? Sí, es la misma Tierra. Son las mismas bolsas con la misma compra, la misma Tierra. La gravedad no cambia. Pero a ti te están diciendo las manos, es decir, algo indirectamente, que el peso ha aumentado. ¿Cierto o no? Llegas al cuarto, entonces tienes lo comido por lo servido. En ese momento tienes una deceleración del ascensor respecto a tierra. Y en ese momento notas, uy, qué bien, oye, vas más ligero, es decir, te cuesta menos sostener las bolsas. En ese momento el peso, que tú estás indirectamente, entre comillas, notando a través de la fuerza que tienes que ejercer tú, es menor. Peso aparente. Eso se ve inmediatamente de la expresión que puse yo aquí hace un momento. Real más. Teníamos aquí estas dos. Pensad que en la fuerza real, una de ellas, naturalmente, va a ser en muchísimos problemas, el peso. mg. Es decir, más otros términos. Simplemente me estoy fijando en el peso. Es decir, que yo tendré una cosa como esta en esos problemas. Claro, siempre puedo agrupar esos dos términos, de tal manera que si aquí en ese problema es A o' P, si el cuerpo en ese sistema de referencia está quieto, su aceleración es cero, entonces tendrás que compensar todo esto con otra fuerza. La fuerza normal, lo que quieras. Más la fuerza que ejercen los brazos, de tal manera que todo sea cero. Claro, lo que estás notando es esa fuerza normal. Si pones una balanza, es sencillo, cogéis, ponéis una balanza en el ascensor. No, para que no sea solo una sensación de vuestros, sino que midáis realmente lo que están haciendo los brazos. Ponéis las bolsas ahí y le pegáis, sobre todo en un rascacielos, que en esos los ascensores son más aceleran más rápidamente. Entonces veremos cómo, naturalmente, ahí, la aguja te está indicando de que el peso ha aumentado. Pero, ¿qué está midiendo la aguja? La aguja está midiendo cómo se está comprimiendo un muelle por debajo, por ejemplo. Esta fuerza normal. Esto, es decir, todo esto, es lo que se conoce como el peso aparente. Y G menos A es el peso. Es la gravedad aparente. Bien. Vale. Ejemplo que pone el Taylor. Ejemplo sencillo. Tengo un tren. Este es S. Este es S'. Esta es la aceleración con la cual se mueve el tren, el autobús, respecto a S. Y lo que tengo aquí es un péndulo colgado del techo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la aceleración distinta de cero? ¿Cuál sería la posición de equilibrio de esta bolita en este problema? La vertical sería esta, la gravedad está actuando de esta manera, naturalmente. ¿Hacia dónde te lleva, a ti te empuja el autobús cuando está acelerando hacia adelante? Te echa hacia atrás, es decir que la posición de equilibrio va a ser con un ángulo hacia atrás respecto a la vertical. La dirección vertical viene dada por la gravedad. De tal manera que las oscilaciones, si uno dice, lo pone justo en esa posición y suelta, la bolita queda en esa posición. Esa es la posición de equilibrio, y es una posición de equilibrio estable.
naturalmente en torno a esa posición de equilibrio tendremos oscilaciones. Si son de pequeña amplitud, porque es un péndulo, serán oscilaciones armónicas simples. La pregunta es, si a mí me dicen cómo es la aceleración con la cual se mueve S' respecto a S, ¿cómo es el periodo de oscilación para pequeñas amplitudes del péndulo en ese autobús? Uno podría, naturalmente, decir, resuelvo el problema respecto a S. No hay ninguna dificultad en eso. Y luego miro a ver cómo es ese periodo. Pero es tan sencillo como decir, aplico directamente las leyes de Newton al sistema de referencia S'. La segunda. Ley de Newton modificada a S'. Entonces uno diría, pues tendríamos mg, la gravedad real, más la tensión, por supuesto, diagrama del cuerpo libre, mg, tensión en la cuerda. Esto es la aceleración en S'. Respuesta, no, por supuesto que no. No se cumple. Tienes que corregir la suma de las fuerzas reales y sumarle la fuerza ficticia. ¿Cómo será en este caso? Voy a ponerlo en otro color. Va a ser un vector que es proporcional a la masa del cuerpo que estás tú considerando. Es decir, que para cada cuerpo diferente tienes una fuerza ficticia diferente. Vale, proporcional a la masa. ¿Qué dirección? La dirección que tiene la aceleración. ¿Qué aceleración? Esa información te la tienen que dar. La aceleración que tiene el sistema de referencia acelerado respecto a uno inercial. Uno se preguntará, pero si tengo dos sistemas de referencia inerciales, ¿la aceleración a lo mejor es diferente? No, es la misma aceleración. Por lo tanto, este vector, si tengo aquí este otro, imaginaos, S2, este es S1, y este también es inercial, significa que este se está moviendo respecto a este con una velocidad constante. Por tanto, la aceleración de esto respecto a esto va a ser la misma aceleración de esto respecto a esto. Es la misma. Muy bien, entonces lo tenemos que corregir, la masa del cuerpo considerado, por un vector. ¿Qué dirección tiene? La aceleración de ese sistema de referencia respecto al inercial. Cualquiera va a ser la misma, con sentido contrario. Es decir, que si tenemos que aquí A va así, naturalmente esto será menos A. Diagrama del cuerpo libre. En un sistema de ese cuerpo, en un sistema de referencia no inercial acelerado de traslación. Ahí lo tenéis. Suma de fuerzas reales, suma de fuerzas ficticias, en este caso solo hay una, pero ya habéis visto que utilizo el plural, a lo mejor en algún caso tendremos más de una, en el caso de la rotación, y aquí ya tienes lo que tienes que aplicar, menos, o sea, más, menos A. Fijaos que pongo adrede, más, suma vectorial de fuerzas. Esta fuerza que no ejerce nadie, ¿qué dirección tiene? Esta dirección. ¿Qué sentido? Este sentido, contrario al de la aceleración. Bien, y ahora sí. Tendríamos todo esto. Si estamos en el caso en equilibrio estático en S', naturalmente esta aceleración es igual a 0 y tienes las condiciones de equilibrio como en todos los problemas que habréis hecho, suma de fuerzas igual a 0, sin considerar ahora los momentos porque estoy considerando un cuerpo puntual. Es decir, que tendríamos en equilibrio
mg menos a más c igual a 0. Claro, si a esto lo estoy llamando la gravedad aparente, igual a 0. Ningún problema. Si yo tengo un medidor de la tensión, lo que me está dando precisamente es el peso aparente, no el peso real. Por cierto, el peso que estáis observando vosotros indirectamente, todos estamos notando el peso. ¿A través de qué? La fuerza que está ejerciendo la silla sobre nuestro culo, el de cada uno. Eso es lo que estáis notando acerca del peso. Ese es el peso real, es decir, la masa de vosotros por la aceleración de la gravedad. No, no es. Lo que estáis midiendo indirectamente es la gravedad aparente en un sistema de referencia que no es inercial, que es giratorio. Ahí veremos a ver cómo es esa gravedad aparente diferente. Bien, tenemos el caso del movimiento, del equilibrio. Claro, pero nos estábamos preguntando acerca de qué ocurría para las oscilaciones. Pero una cosa, Sí. esa A de cuando es la gravedad aparente y eso, ¿por qué se pone? Si el sistema, o sea, ese prima no vería movimiento en el péndulo, ¿no? O sea, Sí, bueno, en el caso de que esté en equilibrio, es decir, que lo ponga en esa posición para ese prima ve que la bolita está ahí quieta. claro, y además cuando empieza a moverse, como él también se mueve para atrás, no vería movimiento. No, hombre, tú estás aquí en el autobús, tienes ahí puesto el péndulo y ahora le dices, ¡pac!, le pegas un golpe. ¿En torno a qué posición va a oscilar? En torno a la posición de equilibrio. Ah, vale, yo pensé que ¿Cuál es la...? partía de- ¿Perdón? que yo pensé que partía de estar parado. Respecto a ese prima, claro que está parado. Respecto a ese está parado, yo diría que no. Se está moviendo con una aceleración que es la misma aceleración A. Ahora tú piensas, la persona en el autobús deja ahí la bolita y ve que no se mueve. Pero ¿qué es lo que está viendo la persona que está fuera? ¿Está en equilibrio? ¿Está quieta la bolita? Por supuesto que no. Se está moviendo con el autobús, con la misma aceleración que el autobús. Por lo tanto, no está en equilibrio. No está en equilibrio respecto a ese. Sí está en equilibrio respecto a ese prima. Por lo tanto, el equilibrio depende del observador, evidente. ¿Vale? Entonces he dicho en equilibrio en ese prima respecto a ese prima. Suma de fuerzas reales más suma de fuerzas ficticias igual a 0. Esa es la condición de equilibrio en ese prima. En ese sería suma de fuerzas reales igual a 0. Así de simple. Vale, muy bien. Estaba diciendo entonces, ¿cuál es la dirección, la posición de equilibrio? Va a ser aquella en la cual tengamos esto. Eso significa vamos a dibujar G aparente en ese caso. Tendré aquí, esto es G. Vamos a ponerlo, esto es menos A, suma vectorial de estos dos, G menos A, G aparente. Si lo multiplicáis por la masa, tendremos entonces el peso aparente por la masa, por la masa. Para que esté en equilibrio, tendremos que tener una fuerza que compense a esa otra. Bueno, no me tengo sitio hacia arriba para ponerlo de la misma longitud, que será T. T más esta igual a 0. La dirección del péndulo será esa. Y ahora decimos, ahora le pego y vamos a hacerlo oscilar. ¿Cuál es el periodo de movimiento para pequeñas oscilaciones? Uno diría, vale, genial, pues entonces, ¿qué tipo de coordenadas escogemos en el sistema de referencia S'? Es un movimiento circular, ¿no? Hombre, lo más adecuado quizás polares. Muy bien. ¿Dónde pongo el origen de coordenadas? Donde se encuentre el extremo de la cuerda. Perfecto. Aquí tengo la cuerda, aquí pongo
Distancia. Muy bien, pues aquí tengo R. La distancia al origen. El origen en S'. Y ahora digo, bueno, y la otra coordenada polar, el ángulo. Yo no diría, ¿respecto a qué dirección del espacio vas a medir los ángulos? Puedes escoger la que te salga de las narices, pero lo que hemos hecho en el otro, por comodidad, es justo respecto a la posición de equilibrio estable. Es decir, que nosotros vamos a medir los ángulos, por ejemplo, en el sentido antihorario, θ, respecto a esta dirección. Ecuación del movimiento, tendríamos igual a la masa por aceleración. Para R, para θ gorrito, todo lo mismo que habíamos hecho, y nos quedaría exactamente para θ gorrito, que me saldría igual a la masa por la aceleración en θ. Es decir, R, θ, punto, punto. M, tendríamos θ, punto, punto, más G aparente, dividido por R, seno de θ, igual a 0. No sé si el igual a 0 ahí no lo habéis visto. Voy a ponerlo aquí. Más tendríamos naturalmente para la componente radial, en la cual me aparece T, lo mismo. Pero esta es la ecuación del movimiento. Es un movimiento en el plano vertical, eso sí, con un grado de libertad, como hasta ahora. ¿Y cuál es la única diferencia que observamos aquí en la ecuación del movimiento? Que donde ponía G, pongo G aparente. Es decir, que si ahora quiero analizar esto para pequeñas oscilaciones, el seno de θ lo aproximo a θ y tendremos G aparente dividido por R por θ igual a 0. Yo diría que eso es la ecuación del movimiento de un oscilador armónico simple, cuyo periodo es ¿qué? Uy. Periodo T. ¿Cuál sería? 2pi raíz cuadrada de R, la longitud del péndulo, dividido por el módulo de la gravedad aparente. Cuidado. La gravedad, el módulo de la gravedad aparente es la suma de la gravedad real más el módulo de la aceleración con la que se mueve el tren respecto a tierra, sistema de referencia inercial, ¿sí o no? Es G aparente es G más mal. Lo tienes ahí delante de las narices. Están formando un ángulo. ¿Cómo será el módulo de G aparente? Pitágoras. Tendríamos G aparente, raíz cuadrada de G, la real, al cuadrado, más, voy a poner el módulo con A, ya se quito. Ese sí en este caso. ¿No ves aquí el dibujo? G menos A, por lo tanto la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada y ya tienes. Por lo tanto lo que puse antes estaba mal. Adrede, a ver si os estabais dando cuenta. Y ya está. Por lo tanto, ¿cómo será el periodo?
Habíamos dicho, en este caso, tenemos ahí el tren acelerando, el periodo va a ser mayor, menor, igual, ¿qué creéis? Si G aparente es mayor, no queda más remedio, pues entonces el periodo es menor, es decir, que oscila más rápidamente. Oscila más rápidamente, claro. Oscila. Mira la ecuación del movimiento. Esto no es una oscilación. Esto es una oscilación no armónica. Esta es la oscilación armónica, es decir, para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio. No respecto a la posición vertical, la dirección vertical. No, señor. La posición, la orientación de equilibrio es otra en este problema. Esta. No esta. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. Si se aumenta la aceleración, dices que el periodo... El periodo, hombre, si aumenta la aceleración, este término ha aumentado respecto a G, esto es mayor que G. Esto quiere decir que el periodo es menor. ¿No? ¿No tendría sentido que cuanto más rápido va, más cerca se está de la posición de equilibrio? No, yo estoy diciendo que tú tienes una posición de equilibrio y le haces oscilar en torno a esa posición de equilibrio. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a la misma posición? Tarda menos tiempo cuando estás en el tren acelerándose. Y ahora viene la cuestión de Einstein. Ahora uno dice, anda, la teoría de la relatividad general, no especial, eso de la velocidad de la luz, sino de la relatividad general. Esa es sobre la gravedad. Ahora imaginaros que os encierro en un ascensor, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería, por cierto, el problema del péndulo en un ascensor? Ahora, las bolsas, el problema de las bolsas, ¿no? De las bolsas lo hago con un péndulo en el techo, de tal manera que tendríamos el ascensor con una aceleración aquí, subiendo, y aquí tengo el péndulo. Tendríamos diagrama del cuerpo libre, peso, tensión, fuerza ficticia. M por menos A. Ese sería el diagrama del cuerpo libre. En este caso, sí tendríamos que la gravedad aparente va a ser en módulo G más A. En este caso. Si la aceleración se está descendiendo el ascensor, tendríamos G aparente, G menos A. En el otro caso, 1 minuto. Son menos 5. Muy bien. Estamos en el primer caso. Entonces tendríamos que el periodo de oscilación para pequeñas oscilaciones, 2pi, tendríamos la longitud L dividido por G aparente. Si está acelerándose hacia arriba, esto es mayor, si está acelerándose hacia abajo, es menor. En un caso el periodo es menor y en el otro caso el periodo es mayor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perfecto. Y ahora imaginaos lo siguiente. Yo os encierro, habéis nacido en un ascensor. Imaginaos eso, como en, ¿no? Una película de ciencia ficción. Habéis nacido en un ascensor. Y hacéis esos experimentos con péndulos o con las bolsas de la compra. No tenéis ventanas. No sabéis lo que hay fuera. No sabéis si debajo de vosotros hay un planeta o no hay un planeta. Lo único que podéis hacer es experimentos. Y ahora hacéis, por ejemplo, el experimento del péndulo y veis las oscilaciones. Uno diría, parece como si hubiese un planeta por ahí abajo, ¿no? Si ese sistema de referencia está acelerado, pero no tienes ningún planeta, tú estás observando una gravedad aparente. Es decir, la función de la gravedad real es intercambiable con la aceleración, la gravedad que sientes en sistemas de referencia acelerados. No eres capaz de distinguir
de si tienes un planeta por debajo o estás en una nave espacial acelerada. Ese es el papel, lo que dijo, lo que se dio cuenta Einstein con experimentos mentales, es decir, lo que os estoy yo diciendo aquí. No podríais distinguirlo. Es indistinguible, eso es lo que nos dijo Einstein. Bien, pensad en este problema y nos vamos. Un problema que tengo una cuña sobre una mesa, bajo la acción de la gravedad. Tengo un bloque sobre esa cuña. La cuña me dice en todo, el ángulo, etcétera, etcétera. Y yo ejerzo una fuerza, no hay rozamiento ni entre la cuña y el suelo, ni entre el bloque y el suelo. Me dan las masas de la cuña, me dan la masa del bloque. Ejerzo una fuerza externamente horizontal sobre la cuña. Quiero saber cómo es la aceleración con la cual se mueve este bloque respecto a esta persona o respecto a una persona que se mueva con la cuña. Quiero saber qué ocurre. ¿El bloque subirá cuesta arriba por la cuña o bajará hacia abajo? Quiero saber con qué aceleración se mueve este bloque respecto a la cuña. Mirad a ver. Lo dejamos aquí.